Bienvenidos a este Foro Gaceta de la Sostenibilidad, un foro para el que contamos con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Recordaba cuando ha llegado que estuvo con nosotros en un foro ya antes de la pandemia. Llevamos unos años sin escucharle y creo que el mensaje de hoy es especialmente interesante. Va a hablar de un asunto que se está imponiendo, se está poniendo en marcha en muchas autonomías, en muchas ciudades. Sostenibilidad y economía circular en espacios urbanos es el título de su intervención. Creo que resultará especialmente interesante en una ciudad como Salamanca, que está dando también muchos pasos en esa dirección. Así que voy a pedir a nuestro alcalde, Carlos García Carballo, que nos haga una introducción y nos explique también brevemente algo de lo que se está haciendo en Salamanca en cuanto a sostenibilidad y economía circular. Así que, Carlos, cuando quieras. Bueno, habrá que aplaudir para darle un poco... Muy buenos días, muchísimas gracias, querido director, presidente, gerente de la Gaceta. Un año más en el Foro de la Sostenibilidad con un querido amigo, nuestro consejero de Fomento, un consejero de Fomento que quiere a Salamanca. Yo empecé a tener relación con él, sobre todo cuando estábamos hablando de la reforma de la estación de autobuses. Esa reforma que era tan necesaria para la ciudad, que Alfonso Fernández Mañueco persiguió con tanto ahínco. Empezamos por poco y terminamos con mucho, gracias a esa colaboración y a ese empeño del propio consejero. Bienvenido, consejero, a Salamanca. Queridos amigos, queridas amigas, estamos hablando de sostenibilidad ambiental y dentro de una economía que sea competitiva. Son factores de una ecuación que conjugan perfectamente en nuestra ciudad. Esta ha sido una de las grandes apuestas de este mandato. El Ayuntamiento de Salamanca está desarrollando, prácticamente finalizando, una gran estrategia de desarrollo sostenible en nuestra ciudad. Una estrategia que le ha cambiado la faz a los barrios trastormesinos sobre todo. Pero fundamentalmente lo que ha hecho ha sido integrar el río Tormes en la ciudad de Salamanca. Por fin, después de tantos años, después de tantas vidas, después de tantos siglos, el Tormes podríamos decir que es como una nueva calle, una gran avenida dentro de la ciudad de Salamanca, y dentro de muy poco tiempo vamos a cerrar ese gran circuito de 13 kilómetros a lo largo de las riberas, con sendas peatonales, sendas ciclistas, pasarelas sobre el río Tormes, 700 huertos urbanos, ¿quién lo iba a decir? Tanto horticultor en la ciudad de Salamanca, tanta persona que está disfrutando con sus amigos, con la familia, llevando allí a los nietos a que disfruten la lonja, pasos elevados sobre el ferrocarril, es decir, más cohesión, vertebración entre los barrios de nuestra ciudad, para disfrutar del ocio, pero también para tener más oportunidades en la economía. De hecho, toda esta estrategia va acompañada de centros de emprendimiento. En el Centro de Emprendimiento Tormes Plus, que están concejales del Ayuntamiento de Salamanca, como Fernando Rodríguez, Juan José Sánchez Alonso, que han tenido una gran responsabilidad en este desarrollo. Hemos dado ya formación a la carta a más de 1000 personas. ¿Qué quieren ustedes aprender? Se lo preguntamos a los alumnos, se lo preguntamos también a las empresas, los ponemos en relación y damos esa formación. Estamos construyendo en el barrio de Buenos Aires otro centro para el empleo de aquellas personas que están en situación o riesgo de exclusión social. Y queremos que el turismo verde empiece a ser realmente importante en las ciudades. Porque hay muchas personas que cuando se desplazan a otras ciudades es lo que buscan, turismo verde, también turismo familiar. Hay proyectos muy interesantes relacionados con esta estrategia.
Ahí también está nuestra concejala de Medio Ambiente, Miriam Rodríguez, y quiero felicitar, porque veo aquí a muchos técnicos presentes, a todas esas personas. En el Ayuntamiento tenemos funcionarios de una gran cualificación que cada día contribuyen a que todos los proyectos se puedan llevar a la práctica y a tiempo. Y en este caso estamos hablando de fondos europeos. Conocen ustedes la burocracia añadida que hay a todos estos proyectos, 21,5 millones de euros, serán más los que terminemos gastándonos en esta gran estrategia, y todo esto ha sido posible cumplir los plazos, a diferencia de otras muchas ciudades, cumpliendo los plazos, y los salmantinos, pues prácticamente a finales del segundo trimestre van a ver terminada toda esta gran estrategia, que no se ha limitado simplemente a todo este desarrollo verde, acompañado, por supuesto, de la movilidad sostenible. En estos momentos tenemos una de las flotas más ecológicas de autobuses de España, aproximadamente el 73% cumple los parámetros, 44 bases de sala en bici, una red de aparcamientos disuasorios que ha quitado mucho tráfico del centro de la ciudad. Las personas que vienen de los pueblos de las localidades de la FOD están aparcando en las afueras, y todo ese tráfico lo evitamos dentro de la ciudad. Tenemos una red de carril bici que supera con el Alfoz los 100 kilómetros. Estas eran cuestiones antes impensables en la ciudad de Salamanca. Y otro aspecto muy importante, la rehabilitación urbana, la comodidad de los edificios y la mejora de nuestras edificaciones, los procesos de rehabilitación y regeneración que estamos llevando de la mano de la Junta de Castilla y León, sobre todo también del Gobierno de España, a través de los fondos que nos vienen del Plan de Vivienda. Tenemos un área de rehabilitación en la Chinchibarra, la acogida ha sido excepcional, también está muy avanzada, la urbanización terminada, y en los edificios, pues esos ascensores que van por el exterior se van a empezar a ver. Hay muchas edificaciones en la ciudad de Salamanca que se hicieron en los años 50-60 con aquellas calidades muy escasas, con pocas comodidades en las viviendas, y todo eso está cambiando. Ha sido la acogida de los vecinos excepcional, y de hecho vamos a multiplicar esta actuación en muchas otras áreas de la ciudad. Eso va a exigir que los vecinos pongan una cantidad, aproximadamente el 25% de la aportación, y el resto nos lo vamos repartiendo las administraciones. Muchos vecinos se van a ver beneficiados de este proceso de rehabilitación urbana, que se completa con actuaciones también en la calle. Saben que estamos renovando los parques y jardines de la ciudad, llevamos más de 50 parques renovados. Se decía, en Salamanca no hay niños. Oiga, lo que en Salamanca no había eran parques con juegos que a los niños les apeteciera. Póngale usted tirolinas en el parque, póngale estos combos enormes y los niños salen hasta debajo de las piedras. Salen los niños, sale el abuelo, sale el padre, sale la madre. Hay actividad en la ciudad, hay alegría en los parques. Bueno, una ciudad sostenible, una ciudad verde. Somos la primera ciudad patrimonio de la humanidad con una infraestructura verde en estos momentos en desarrollo, y una ciudad que hace de la economía también, de nuevas formas de industrialización y de desarrollo empresarial, el futuro de Salamanca. Está, señor consejero, en el desarrollo tecnológico. Salamanca crecerá gracias al desarrollo tecnológico, y en ese desarrollo vamos a necesitar el apoyo de la Junta de Castilla y León. Lo estamos teniendo en estos momentos con el desarrollo del suelo industrial, lo vamos a seguir teniendo con la plataforma logística, con el puerto seco, y vamos a tener que necesitar más fondos de la Junta de Castilla y León para seguir desarrollando nuevas fases de suelo industrial, para que ahí todas las empresas de base tecnológica y también las empresas logísticas puedan instalarse en la ciudad de Salamanca, para que también el conjunto de la provincia se desarrolle. Así que con ese apoyo, con esa colaboración y con esos fondos, señor consejero, esta ciudad y esta provincia vamos a seguir avanzando, y estamos encantados de esa ayuda. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien.
Sí, gracias, alcalde. Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero, como lleva unos años sin estar con nosotros, sí quiero recordar, porque alguno quizá no lo sepa, es juez de formación y de profesión, ha sido subdelegado de la Junta en León, ha sido subdelegado delegado del Gobierno en Castilla y León, desde 2015 es consejero, primero con Juan Vicente Herrera y ahora consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio con Alfonso Fernández Mañueco. Vamos a escucharles y quiero recordarles que disponen de tarjetas en las mesas para formular por escrito las preguntas que crean oportunas para que las conteste después el consejero. Muy bien. Así que cuando quieran. Pues muchas gracias, querido Julián. Lo primero es agradecer a Gruposa, a su presidente, su director general, consejeros, al director de la Gaceta, pues la invitación tan amable a participar en este foro que, bueno, efectivamente estuve hace tiempo y, bueno, lo echaba de menos, ¿no? O sea que os agradezco que me hayáis vuelto a invitar. Saludar al alcalde de Salamanca, gracias. Sabes que siempre la Junta va a estar al lado de Salamanca para su desarrollo, su futuro y, desde luego, su modernidad. Sin duda ninguna, una ciudad ejemplar, histórica, pero también moderna para Castilla y León, para España y para el mundo, ¿no? Y saludar a las restas de autoridades presentes, al delegado territorial, a nuestro director de comunicación, querido Julio, por supuesto al vicepresidente de la Diputación, al coronel director de Matacán, teniente coronel, concejales de la corporación, miembros de la Junta de Castilla y León, jefe de Servicio de Medio Ambiente, secretario territorial, los procuradores de las Cortes de Castilla y León, del Grupo Popular, del Partido Vox y resto de representaciones sociales y asistentes, empresariales, empresas importantes, querido Miguel. Bueno, en definitiva, saludaros y estoy encantado de estar aquí. Y agradecer que me hayáis invitado a este foro de economía sostenible, de sostenibilidad, marcado un poco en la economía circular y en el desarrollo de nuestras ciudades, ¿no? No cabe duda que el siglo XXI nos ha hecho despertar de forma atormentada con numerosos sucesos que han comprometido nuestra calidad de vida y, desde luego, nos han puesto retos muy relevantes y muy difíciles de todo tipo, sanitarios, naturales, etcétera, etcétera. Realmente yo creo que el cambio climático es una realidad que nos ha llegado de forma sorpresiva. Los impactos económicos, sociales y, desde luego, ambientales son relevantes. No hablemos de incendios forestales, hablemos de erupciones volcánicas, hablemos de terremotos, hablemos de fenómenos tormentosos, explosivos. En definitiva, está claro que hay unos retos y unos desafíos a la sociedad en este siglo XXI. Y nos hemos encontrado además que en la geopolítica pues han influido otros eventos no pensados, como la guerra de Rusia contra Ucrania. Todo ello está sometiendo a nuestro mundo a una crisis en materias primas, unas materias primas cada vez más críticas para nuestra industria y nuestra economía, y que, desde luego, son escasas, son caras, muchas veces están en manos de países gamberros con los que es difícil negociar, contratar y asegurar y tener una planificación, y, desde luego, nos condiciona la soberanía de nuestros territorios para poder dar competitividad a nuestra economía y a nuestra industria. Por lo tanto, esta situación de desequilibrio que se ha producido y que está produciéndose y que todos lo vivimos es una preocupación que tiene que llevarse a las políticas y a las prioridades en las políticas de las distintas administraciones. Urge aplicar soluciones que nos lleven a un nuevo modelo económico. Desde luego está claro que aquello que era teoría hace unos cuantos años, que es pasar de la economía lineal a la economía circular, ahora es una absoluta necesidad. Es no sostenible el generar procedimientos y productos, infraestructuras basados en el uso de energías no renovables, basado en esquilmar las materias primas y, desde luego, en generar ingentes cantidades de residuos que usamos y tiramos. Esa economía lineal no es sostenible. Necesitamos producir y consumir de otra manera. Necesitamos utilizar menos energías no renovables o ninguna, matizar el uso de los recursos no renovables y de las materias primas no renovables y, desde luego, adquirir, fabricar de otra manera y dar una segunda vida a los residuos, generando los mínimos posibles. Eso es la economía circular, que, en definitiva, al final es sostenibilidad. La sostenibilidad no solo es una palabra muy de moda y un mero
palabra, ¿no? Sino que es una actitud, es una forma de vida, porque en definitiva nos jugamos las generaciones futuras, porque sostenibilidad es perdurabilidad, que en nuestro mundo, tal como lo conocemos, ese legado que hemos recibido de nuestros antepasados, lo podamos transmitir a nuestros hijos y nuestros nietos de forma razonablemente en buen estado, ¿no? Eso es la sostenibilidad. Debemos asegurar que eso sea así para nuestras generaciones futuras, satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Esto viene trabajándose de forma ya con preocupación desde hace mucho tiempo por las instituciones internacionales, por supuesto de la agenda, y me voy a limitar a la europea, la más cercana, ¿no?, que su normativa forma parte del acervo jurídico de España, y los reglamentos europeos y las normativas europeas son como la Constitución o como la Ley de Arrendamientos Urbanos, estrictamente aplicables a nuestro país. Ahí tenemos la Agenda Urbana Europea, que ya en el año 16 se preocupaba de todo esto y hablaba de la calidad del aire, hablaba de la economía circular y del cambio climático, y hablaba de la transición, la necesidad de una transición digital, a proteger, desde luego, la eficiencia energética y el cambio de paradigma energético, el uso sostenible de nuestras tierras. Muchas cosas se hablaban en aquella Agenda Urbana Europea del año 2016. Pero yo creo que en los últimos años han sido los avances más importantes y más relevantes y nos han despertado. Caramba, algo está pasando, estamos en un contexto europeo y tenemos que responder como país, desde luego como comunidad autónoma. En 2015, la Unión Europea inició un cambio hacia la economía circular que se materializó en ese Pacto Verde que culminó en el año 2019 en los albores de la pandemia por la COVID-19 para cambiar el modelo productivo a un modelo de otra forma, un modelo de economía circular que además era una oportunidad de actividad económica y de empleo. No estaba reñida la economía circular con el desarrollo de nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de actividades empresariales y, desde luego, nuevos nichos de mercado. Vino en el año 2020, ya en plena pandemia, la Renovation Wave, es decir, la ola de renovación, una estrategia europea que pretendía o que pretende y que quiere que al año 2030 hayamos renovado 35 millones de viviendas en Europa. Por tanto, un esfuerzo muy importantísimo por la mejora de la eficiencia energética de nuestros edificios y también de los ahorros para nuestras familias y de la calidad de vida para los ciudadanos, ¿no? Luego viene el Acuerdo de Ljubljana en el año 2021, también de compromiso, ratificando el compromiso con la Agenda Urbana Europea y buscando ciudades más resilientes y añadiendo a todo aquello que había dicho la Agenda Urbana Europea, añadiendo la renaturalización de nuestros entornos urbanos, las políticas alimentarias, incluyo también en esta política el turismo sostenible y la equidad social. Un instrumento que nos ha llegado a preocupar es las prisas que tiene Europa por todo esto, y esas prisas tendentes a la descarbonización en el año 2050, que se llama una Europa neutra en carbono, corre prisa, porque Europa ha adoptado ese paquete Fit for 55, que es un paquete de reformas de reglamentos y normativas europeas aplicables a todos los países y también a Salamanca y a Castilla y León. Pretende que al año 2030 reduzcamos las emisiones respecto al año 1990 en un 55%, paquete 55, y por tanto nos conlleva obligaciones a las administraciones, a las empresas y a los ciudadanos de forma relevante. Y además a todo ello van los fondos financieros europeos, a todo ello van los fondos FEDER, los fondos europeos de desarrollo regional, la iniciativa urbana europea y, por supuesto, los fondos de recuperación, transformación y resiliencia dentro del paquete de los Next Generation. Por lo tanto, estos fondos ayudarán a conseguir todos estos objetivos europeos, que son objetivos por los que tenemos todos que trabajar. Verdaderamente, las ciudades representan solo el 2% de la superficie terrestre, pero en ellas vive el 75% de la población, algo similar a lo que ocurre en Castilla y León. Generan las 2/3 partes del consumo de energía y generan el 70% de las emisiones de CO2. Por lo tanto, la política que hagamos en las ciudades por parte de las administraciones, ayuntamientos, comunidad, Estado, dice mucho sobre el aporte que podamos hacer a estas políticas de compromiso de reducción de los gases de efecto invernadero y a ese compromiso, desde luego moral, pero también jurídico europeo, de la descarbonización. De ahí la oportunidad de trabajar en ese entorno de las ciudades, trabajar por mejorar esa calidad de vida, pero también por mejorar el compromiso de las ciudades en relación al medio ambiente. Castilla y León, nuestras políticas, las políticas de la Junta de Castilla y León, van indudablemente
dirigidas a ello. Puedo decir que es que van dirigidas desde hace muchos años. Hemos sido pioneros en muchas de las líneas de actuación que hoy son obligación y que hoy son objetivos de desarrollo absolutamente innegables, no solo, repito, políticos y morales, sino también jurídicos. Ya en el año 2020 nos dimos un acuerdo de medidas para luchar contra el cambio climático. La Junta de Castilla y León aprobamos una estrategia de economía circular en el año 2021 y hemos aprobado en el año 2020 la estrategia de calidad del aire. Sobre la base de todas estas estrategias, que son documentos de planificación que nos indican por dónde tienen que ir los tiros de la actividad privada y también de la actividad pública, podemos hablar de 5 ámbitos de actuación por parte de la Junta de Castilla y León. El primero, el ámbito en la ordenación del territorio y concretamente de la ordenación territorial urbana. Y ahí tenemos nuestras medidas, nuestra legislación, la ley de urbanismo y nuestra actividad de fomento y de inversión va a optimizar los servicios y las infraestructuras defendiendo una ciudad compacta, es decir, esa ciudad que se extendía hacia el exterior de forma desordenada, ese momento de la construcción loca que todos vivimos, se vivió en Europa y se vio especialmente en España, no era sostenible. La expansión de baja densidad no es sostenible. Lo que hacía es organizar, crear, hacer nacer viviendas periféricas, viviendas aisladas, desconectadas de los sistemas urbanos, alejados de las zonas de consumo, alejados de las zonas de trabajo y, por lo tanto, con un incremento de las necesidades de movilidad. En consecuencia, tenemos que tratar de conseguir reducir las necesidades de movilidad, desde luego bajar los costos del acceso a los servicios, reducir las necesidades de suelo y también entornos urbanos con un acceso a espacios verdes y a los servicios más cercanos y, por lo tanto, por eso más baratos. Con el objetivo de rebajar esas emisiones contaminantes y, desde luego, de aumentar la calidad de vida. Esa ciudad de proximidad, ese mirar a la ciudad compacta, a la ciudad ya construida, a la ciudad tradicional y clásica, es una de las políticas que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León desde hace muchos años, que ha motivado la modificación de nuestras normativas urbanísticas que recogen pues, paradigmas como son la movilidad sostenible, el urbanismo de proximidad, el diseño de las vías públicas para un mejor funcionamiento del transporte público, mucho más eficiente, lo decía Carlos, el alcalde, un transporte que camina hacia la electrificación, hacia el hidrógeno y que, por lo tanto, potencia el compromiso de las ciudades con la calidad del medio ambiente. Por supuesto, también flexibilizando los usos. Hay que dar también flexibilizar, es decir, permitir cambios de uso, locales por vivienda, espacios dotacionales para construir otra cosa que hospitales, como lo hemos hecho ahora, con una modificación urbanística para en esos espacios dotacionales, a veces de solares vacíos, construir viviendas para los jóvenes en cohousing, que es lo que estamos haciendo, lo que está haciendo también el Ayuntamiento a través de su Instituto de Vivienda y lo que estamos haciendo la Junta de Castilla y León. Desde luego, en ese ámbito de la ordenación territorial urbana de las ciudades están las comunidades interconectadas y crear servicios compartidos. Esto es muy relevante. ¿Y qué hacemos? Pues ejemplos que puedo poner de ello. En la Junta de Castilla y León estamos construyendo 1.100 viviendas de cohousing para jóvenes, para alquiler joven en Castilla y León. ¿Eso qué es? Son viviendas, apartamentos de 65 metros, donde comparten determinados servicios, como lavandería, vending y otro tipo de servicios comunes, y va a permitir que los jóvenes pues, no marchen de Castilla y León y tengan un acceso residencial fácil, joven, cómodo, barato y que además tiene un 20% menos de consumo respecto a las exigencias del Código Técnico de Edificación, porque son edificios de consumo casi nulo. Y ahí, por tanto, esas 1.100 viviendas estamos construyéndolas a ese fin. Otro ejemplo de servicios compartidos son las redes de calor. Es necesario tener cada uno una caldera y cada comunidad una caldera y además encima normalmente de combustibles fósiles como gas, como gasoil y también incluso carbón todavía existen. No, no es necesario. Es necesario compartir servicios. Las redes de calor sostenibles, es decir, redes de calor térmico de agua caliente y para el agua caliente de la ducha y para, desde luego, la calefacción, es un paradigma de Castilla y León. Cuando no se hacía nada en este sentido, la Junta de Castilla y León ya tiene tejidas 12 redes de calor públicas en distintas ciudades, en Soria, en Aranda de Duero, en Ponferrada, estamos construyendo una en León, vamos a construir y estamos trabajando con el Ayuntamiento de Salamanca y las universidades para hacerlo para la Universidad de Salamanca, también para el Hospital
el nuevo hospital de Salamanca, y luego tenemos, repito, 12 instalaciones, de las cuales supone una generación de 65 megavatios térmicos renovables, supone un ahorro entre el 30 y el 50% en la factura energética de nuestras familias y suponen, desde luego, compartir esos servicios, disminuir el consumo, por lo tanto, de materiales, de instalaciones y, por supuesto, de energía fósil. Estamos trabajando en ampliar de esas 12 a 25 en esta legislatura y conseguir pasar de los 65 megavatios a los 215 megavatios, y además con instalaciones como la que vamos a hacer en León, que va a hibridar con hidrógeno, va a hibridar y va a permitir generar oxígeno para las industrias, y ese hidrógeno llevarlo a la estación de autobuses para la hidrogenera de los nuevos autobuses del transporte público. En definitiva, como vemos, algo que no hace ninguna comunidad autónoma, ningún gobierno autonómico, salvo el Gobierno de Castilla y León, desde hace bastante tiempo. El segundo grupo de acción en esta materia es la edificación. En el ámbito de edificación tenemos que reducir el impacto que la edificación tiene sobre el entorno. Y, desde luego, no solo en la construcción, sino también durante su uso y, desde luego, al finalizar la vida útil de los edificios. Los edificios son de ese consumo que antes hablé de las ciudades, los edificios son responsables del 30% del consumo energético global y son responsables del 28% de las emisiones de CO2. Por tanto, los edificios son un caldo de cultivo muy importante para las políticas de descarbonización y las políticas de eficiencia energética. Tenemos que incrementar esa eficiencia energética de los edificios, tanto los que ya existen en esa ciudad compacta que pretendemos hacer, como los que haya que construir nuevos, buscando materiales circulares, buscando, desde luego, reduciendo la demanda de energía primaria y buscando esa calidad en la construcción, no solo de vida, sino también desde el punto de vista social, ambiental y económico. Fuimos pioneros en el año 2014. Nos dimos una ley de la política de la regeneración, la renovación y la regeneración y la rehabilitación urbana. Fue la primera comunidad autónoma que se dio una ley en ese sentido. Luego lo complementamos con una estrategia en el año 2016, la estrategia de las 3 R's que llamamos, ¿no? Y lo llevamos al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. Y el resultado es muy importante, porque esto que empieza en 2014, y fijaos, ahora estamos en el 2023, y ya en el 2014 Castilla y León, la Junta de Castilla y León estaba en esto, ha conllevado invertir 337 millones de euros para rehabilitar más de 25.000 viviendas en nuestra comunidad. Estamos hablando, por tanto, de un aporte muy importante a esa calidad de vida, a esa eficiencia energética y a eliminar los escalones de calidad en las ciudades, porque se rehabilitan edificios que tienen una escasa calidad y, por tanto, evitamos la exclusión social o los peligros de exclusión social, dando esa honestidad social en las ciudades. Es un resultado importante que camina fuerte, porque tenemos ahora, estamos recibiendo de fondos europeos, la Junta de Castilla y León, nada menos que 250 millones de euros para este objetivo, esa Renovation Web europea, el objetivo de las 35 millones de viviendas renovadas al año 2030. Estamos colaborando de forma muy importante con esos fondos europeos y ahí tenemos convocado para la ciudadanía 61 millones de ayudas para que las personas, los edificios, las comunidades de propietarios rehabiliten sus viviendas y, además, con un plazo de ejecución largo, porque no termina la convocatoria, y animo a todos a ir a ella, ¿no? Hasta junio de este año 2023. Y estamos realizando también la rehabilitación de nuestras propias viviendas de la Junta de Castilla y León, rehabilitando las casas de camineros abandonadas, esas casas de los peores camineros que heredamos del Estado, cerradas y en mal estado, las estamos rehabilitando para dar en alquiler social, preferentemente a los jóvenes. También en un capítulo donde vamos a incorporar otras 232 viviendas en este sentido a ese uso social. En tercer lugar, el tercer paquete, el paquete de los residuos, una parte muy importante de las políticas de las ciudades por la sostenibilidad y la economía circular. Los residuos, el 50% de los desechos globales se generan en las ciudades, el 50%, que causan entre el 60 y el 80% de las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. Por tanto, es un potencial también el que actual muy relevante. Tenemos que cambiar la forma en que utilizamos los materiales para crear los productos, las infraestructuras y los equipos. Eso requiere mucha I+D+I, porque en definitiva esto también es innovación y desarrollo. Estos son nuevos nichos también de negocio. Primero, de preparación en las universidades, de empresas y de empleo, ¿no? La Unión Europea calcula en millones de empleos lo que supone la innovación en materia de economía circular
circular y en materia de residuos. Hay que desarrollar nuevos materiales que tengan su base en materias primas renovables, que no utilicen en esos procesos energías no limpias y, por tanto, que sean energías renovables. Cambiar los modelos de uso, disminuir los envases y los materiales que lleven esos productos y, si se producen, que sean ecoenvases y, por tanto, tengan ese marchamo de calidad medioambiental. Pero tenemos que recuperar, una vez terminado su uso, y reciclar esos residuos. Un sistema, por ejemplo, de logística inversa, donde te llevan un frigorífico nuevo y te cogen el viejo y lo llevan para su adecuado tratamiento. Y, desde luego, algo muy importante, que es cambiar los modelos de satisfacción no por propiedad, sino por uso. Es decir, la satisfacción de las necesidades no tiene que ser con la propiedad de las cosas, sino con recibir los servicios a través de sistemas comunes. Hoy la economía lineal es la norma general. En la Unión Europea el 50% de los materiales terminan en los vertederos. Y algo muy grave, ¿no? El 95% del valor de los materiales se consume y se desecha en el primer ciclo de valor. Eso no puede ser. En un mundo de escasez de los materiales y de las materias vírgenes necesarias para mover la economía y la industria, eso no se puede consentir. Por tanto, hay que cambiar de forma sistémica el ecosistema facilitador de los materiales. Y lo tenemos que hacer reduciendo el consumo, por supuesto, pero también recuperando al máximo el valor de los materiales ya consumidos. Y para ello, varias líneas de acción. Primero, tenemos que proporcionar a los ciudadanos productos y materiales para satisfacer las necesidades sin ser propietarios. Y el ejemplo son las redes de calor. No es necesario tener todos calderas, tener todas las comunidades calderas y sistemas térmicos, sino que hay que aprovechar los servicios comunes como las redes de calor o los vehículos eléctricos o los vehículos compartidos. El sistema Car2Go y todos estos sistemas de vehículos compartidos que son tan innovadores y que están tan en uso en grandes ciudades. En segundo lugar, debemos desarrollar cadenas de valor distribuidas y locales, aprovechando circuitos cortos de consumo de proximidad y de simbiosis industrial. Un ejemplo para ilustrar es uno que tenemos en Garray, que participa la Junta de Castilla y León. Ahí hay una planta de generación de energía térmica por biomasa en la que participa la Junta de Castilla y León. Lo que hacemos ahora es aprovechar las emisiones, los residuos, las chimeneas de esa planta para generar CO2 que Carburos Metálicos va a convertir en un CO2 alimentario para suministrar, por ejemplo, a Coca-Cola. Eso es un claro ejemplo de simbiosis industrial y a esta instalación va a ir también el calor que aprovechan otras industrias en un ejemplo clarísimo de economía circular y un ejemplo de un proyecto que no hay ninguno igual en España y que próximamente presentaremos junto con la empresa propietaria en cuyo proyecto participamos, repito, la Junta de Castilla y León, porque es un ejemplo de esas cadenas de valor distribuido y, desde luego, de simbiosis industrial. En tercer lugar, tenemos que desarrollar mercados secundarios como es la logística inversa y adaptar el mercado regulatorio. Por ejemplo, las cenizas que se generan en nuestras redes de calor han pasado jurídicamente de ser un residuo a ser un subproducto que nos permita utilizarlo en nuevos procesos industriales. Lo estamos haciendo también con los biorresiduos, es decir, los biorresiduos sobrantes agrarios, forestales, los lodos de depuradoras. Estamos trabajando para que esos subproductos se incorporen a un nuevo proceso industrial y generar biogás, generar fertilizantes biofertilizantes y compost para su nuevo uso en el ámbito agrícola. Y eso no es un proyecto, ya tenemos en desarrollo, estamos generando en Cabezón de Pisuerga una planta de biogás con lodos de depuradora y, desde luego, con residuos agrarios, una experiencia piloto que tenemos en Segovia y en Ávila. En cuarto lugar, tenemos que reconvertir la industria del reciclaje hacia un sistema de objetivos de recuperación de valor económico. Esto es muy importante. El reciclaje no es una mera palabra y, bueno, vamos a intentar a ver si separamos y se puede aprovechar. No, hay que maximizar esa actuación. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, que tenemos, nosotros colaboramos también, que es, por ejemplo, los aerogeneradores. Los aerogeneradores de primera generación se están desmontando. Esas palas de aerogeneradores de 1 megavatio, más o menos, si no me equivoco, Miguel, pasan a generadores de 4, 5 y 6 megavatios. Hay que desmontar todo aquello. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer un esfuerzo por generar la recuperación de todos los materiales, desde los aceites de los motores, desde luego las turbinas, las palas, los postes. Y eso, hay un proyecto muy importante en Soria que va a generar con 2 empresas muy relevantes que nosotros también impulsamos. La primera empresa de España que se dedicará al desmantelamiento y
al aprovechamiento y reciclaje integral de esa primera generación de aerogeneradores. Este es el modelo de reconversión de la industria del reciclaje y a apurar al máximo la utilización de los materiales después de la vida útil de los productos e infraestructuras que dejamos de usar. Y, desde luego, en quinto lugar, la modernización de los centros de tratamiento de residuos de nuestras ciudades, de nuestras provincias, ¿no? Y los sistemas de recogida selectiva, que es muy importante. Castilla y León hay que reconocer que es una comunidad donde la ciudadanía está muy concienciada y tenemos unos números extraordinarios en la recogida separada de cartón, de papel, incluido también los envases, pero tenemos una asignatura pendiente, que son los bioresiduos, que es ese quinto contenedor marrón que Europa nos apura a España y apura también a Castilla y León para que avancemos. Estamos avanzando con los ayuntamientos, con las diputaciones, aquí está el vicepresidente, que yo creo que no te saludé, de la Diputación de Salamanca, para, con apoyo de decenas de millones de euros de inversión, poder transformar nuestros CTRs. Porque hay una cosa muy clara, y es que la Directiva de Residuos Europea se ha modificado con unas exigencias muy importantes, y la Ley de Residuos española 722 nos ha impuesto unos horizontes muy relevantes. Ahora mismo, en los vasos de residuos, de rechazo, donde se almacena la basura que no se separa, estamos hablando que se almacena el 70 o el 80% de todos los residuos domésticos y urbanos. Y es que en el año 2030 tiene que ser el 10%. Por lo tanto, tenemos un trabajo muy importante que hacer, porque además el sistema es insostenible, porque el impuesto estatal por llevar una tonelada de basura a los vasos de rechazo ha pasado de 9 euros a 30 euros, con lo cual para los CTRs, para estos sistemas, es insostenible. Tenemos que buscar, por lo tanto, modelos en los que esa recogida separada y selectiva, la modernización de los CTRs permita separar adecuadamente, y la basura que no logremos separar, habrá que buscar sistemas de valorización energética que permitan dar salida y cumplimiento a la normativa europea. Y voy terminando, porque me había marcado Julián, y quiero ser cumplidor, en 20 minutos de intervención, y bueno, yo creo que llevo más o menos esto, ¿no? El cuarto ámbito es el ámbito de las energías renovables. Ya hemos visto, ya he dado pistas, ¿no?, de en qué está la Junta de Castilla y León, en una importante revolución de las energías. Hablamos de una comunidad en la que, desde el punto de vista renovable, producimos y contamos la energía solar, la energía fotovoltaica, la hidráulica renovable que tenemos, producimos un 65% más de la energía que consumimos en renovables. Somos exportadores de energía renovable y participamos de forma muy importante en el compromiso europeo por la descarbonización, porque en definitiva ese plan de energía y clima estatal, donde establece una asignación de megavatios renovables o de gigavatios renovables, hemos pasado en todos los proyectos que se han presentado en Castilla y León en estos años, y que el día 25 de enero de este año tenía un hito, y es que la Junta de Castilla y León tenía que determinar la declaración de impacto ambiental ya positivo o ya no positivo, y hemos cumplido estrictamente con ese compromiso, con ese hito nacional, y ahí hemos trabajado con 182 proyectos que permiten instalar otros 5.148 megavatios de energía renovable en Castilla y León. Por tanto, el compromiso de Castilla y León y el esfuerzo de Castilla y León y de la Junta en la tramitación por la implantación de las energías renovables es muy relevante. Y energías renovables, ya lo he dicho antes, estamos especialmente interesados en el aprovechamiento de la biomasa para nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque la biomasa es un combustible autóctono, no deslocalizable, que da soberanía energética a nuestra comunidad y que además encima contribuye a la limpieza de los bosques y a permitir otro tipo de consumos y de productos no madereros, como la piña, el piñón, la castaña, etcétera, etcétera, y a reducir, por lo tanto, los incendios forestales. Estamos participando en una planta de energía eléctrica con biomasa en Forestalia, la que antes mencioné en Soria, y tejiendo, desde luego, nuestra comunidad de redes de calor. Trabajamos en proyectos de hidrógeno, en proyectos de metanol, muy importantes también, y por supuesto en plantas de biogás y otro tipo de energía renovables. Todo ello abona a unas ciudades más limpias, porque en definitiva el establecer una red de calor en una ciudad significa eliminar muchísimas chimeneas, 400, 500, 600 chimeneas de distinto tipo y distinto pelaje en cuanto a su compromiso medioambiental, y en consecuencia, desde ese punto de vista de las energías renovables, la Junta de Castilla y León tiene una iniciativa, desde luego, bastante acusada, y puedo presumir que somos el gobierno autonómico que más trabajamos, que más proyectos tenemos y que, desde luego, a través de nuestras empresas públicas, más hacemos en esta materia.
materia. Y, por tanto, termino dejando esos retazos, ¿no? Sí me gustaría no olvidar que en materia, en las ciudades, un proyecto muy bonito en el que estamos también y que contribuye a la mejora del compromiso ambiental de nuestras ciudades es la renaturalización de las ciudades. La renaturalización es también una idea de Europa que nosotros estamos poniendo en práctica, que significa volver, por ejemplo, y el ejemplo es lo más ilustrativo, ¿no?, en los colegios, levantar tanto hormigón y poner jardines, ¿no?, algo que perdió nuestros colegios. Esa renaturalización de colegios, de patios escolares, de residencias o de hospitales, estamos trabajando en un proyecto importante también de 17 millones de euros que estamos ya implantando en numerosos lugares para dar una calidad de vida, el contacto con la naturaleza y, desde luego, también pues, incrementar el sumidero de CO2 que tiene Castilla y León, no solo con los 5,1 millones de hectáreas forestales, sino también la pequeña contribución que puede hacer la renaturalización de estas infraestructuras públicas en nuestras ciudades. Y termino, querido Julián, cumpliendo tu compromiso, sin perjuicio de abrirme a contestar, si puedo y si sé, a lo que se me pregunte, insistiendo en que los espacios urbanos representan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, en la sostenibilidad y en la calidad de vida de nuestras familias y de las personas, ¿no? Y puede liderar la transición hacia una economía circular. Desde luego, la economía circular es un reto que no podemos obviar y nuestros modos de vida se van a ver condicionados por ella. Las normativas europeas y los costos de ir en sentido contrario van a ser insostenibles. Por tanto, es una labor de todos, una labor no solo de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento, de la Diputación, del Estado, de Europa, sino también una labor de los empresarios, de las empresas y, desde luego, de los ciudadanos. Castilla y León es un buen ejemplo de que estamos en el buen camino y, por tanto, os felicito como castellanos y leoneses, pero también os acucio a que seamos cumplidores con estos compromisos. Muchas gracias. Sí, gracias, consejero. Si quieres contestar las preguntas más cómodo aquí sentado, porque hay muchas y unas cuantas muy interesantes. Una primera de un tema que nos preocupó especialmente el verano pasado, como fue los incendios. Preguntan si se ha reforzado el dispositivo de cuidado de los montes en Salamanca durante el invierno y si va a haber más cuadrillas de forestales durante este verano. Bien, los incendios forestales, lógicamente, es algo que nos preocupa especialmente a la Junta de Castilla y León, ¿no? Está dentro de esas consecuencias de los cambios climáticos que son innegables. Este verano pasado hemos sufrido noches tropicales en Salamanca. Recuerdo venir del Maillo a las 11:30 de la noche, habiendo 38 grados de temperatura a las 11:30 de la noche. Nuestro operativo de extinción de incendios forestales ha sido absolutamente eficiente durante todos estos años. Alcanzaba cotas de éxito como son el 70% de conatos, es decir, incendios que no llegaban a una hectárea. Disminuíamos la superficie quemada, la superficie arbolada respecto a la media de los últimos 10 años. Hubo un primer ya aviso en el año 2021 con el incendio de Navalacruz, en Ávila, donde nos dimos cuenta que hubo 3 días de episodio meteorológico con registros sin precedentes, que motivó un incendio intenso en Navalacruz, y ya pusimos en marcha el Gobierno de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañó, con el discurso de investidura, en el pacto de gobierno que tenemos, Partido Popular y Vox, pusimos en marcha un compromiso de incrementar la defensa del medio natural. Esa defensa del medio natural se puso en marcha, yo lo expliqué en mayo del 2022 en mi discurso de legislatura, exponiendo los proyectos de legislatura, donde iba el refuerzo relevante del operativo de incendios. Y desde luego el verano nos hizo a todos asombrarnos, ¿no?, de cómo el cambio de las circunstancias climatológicas pueden llegar a conseguir los daños ambientales y, sobre todo, lo más importante, los daños personales que tuvimos en ese verano. Incrementamos el paso en la reforma que habíamos comprometido ya, llegamos a un acuerdo complicado y difícil, pero se llegó con el diálogo social, con los sindicatos y la patronal, el 27 de septiembre de 2022, donde acordamos que en 3 años duplicaríamos el presupuesto al operativo de incendios forestales, pasando de 65 millones de inversión a 127 millones de inversión, en una senda trianual en la que en este primer año, 2023, se ha incrementado en los presupuestos generales de Castilla y León 22,1 millones el presupuesto, pero que estamos llegando a actuaciones de incremento de infraestructura
infraestructura, incremento de cuadrillas, incremento de tiempo de trabajo de esas cuadrillas, que va a generar mucha más inversión que incluso la comprometida. Por lo tanto, a la pregunta respondo que sí, la Junta de Castilla y León está incrementando su capacidad, la capacidad del operativo, no solo para la extinción, sino también para la preparación. Pero ojo, no nos equivoquemos, los bosques no son jardines, los bosques no se pueden limpiar. Si alguien piensa que la Administración puede limpiar con dinero público los bosques, se equivoca. Tenemos 5,1 millones de hectáreas forestales. El origen de esto, o la consecuencia, o la causa, es que el uso del territorio ha cambiado. Es decir, antes tú mirabas al paisaje, había una discontinuidad. El territorio agrícola se identificaba, nacía un territorio intermedio y luego el territorio forestal. Ahora hay una discontinuidad derivada del nuevo uso del territorio, del abandono de la ganadería, del abandono de las suertes de leña, del abandono de la ganadería extensiva, que no es decir, el mejor agente para tratamientos silvícolas son las cabras, las ovejas, las vacas. Ha desaparecido y toda esa nueva vida que parece más moderna y el éxodo a las ciudades ha conllevado pues un territorio embastecido, un territorio en el que los incendios son fácilmente convertibles en una emergencia de protección civil. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar, por supuesto, incrementar los tratamientos silvícolas, los vamos a incrementar de una forma importante, sobre todo para los cortafuegos, las zonas de defensa, las zonas periurbanas, pero lo más importante es hacer nacer vida y potenciar nuestro medio rural, nuestra ganadería extensiva, nuestras industrias en el medio rural y que el medio rural se pueble de personas, que es una de las políticas más importantes, la lucha contra la despoblación de la Junta de Castilla y León. Y desde luego, en cuanto a los medios, potenciar no solo los medios de la Junta de Castilla y León, sino también las de las diputaciones. Y ahí hemos resuelto hace escasas semanas 35 millones de ayudas a las diputaciones para los parques comarcales de bomberos que estaban insuficientemente tejidos en Castilla y León, porque hay que recordar que los incendios forestales, competencia de la Junta de Castilla y León, son eso, los forestales, los periurbanos, los agrícolas, los urbanos, son competencia de las administraciones locales. Las ayudamos para equiparnos y que, por tanto, toda la capacidad de extinción de incendios de Castilla y León se potencie, no solo la de la Junta, sino también la de las administraciones locales y también las del Estado, las de un gobierno que ha criticado y atacado especialmente a Castilla y León, porque en Castilla y León era la Junta la que no tenía capacidad para apagar los incendios. En Extremadura, donde nos llegaban los incendios, era el cambio climático. Y en contextos que he estado yo y en congresos que me han invitado desde Aragón, desde comunidades socialistas, todos tienen el mismo problema. Navarra, que nunca ha tenido incendios, los ha tenido, Aragón, Cataluña, Valencia, y todos están haciendo lo mismo que hacemos nosotros. Sin embargo, el Gobierno de España se encarga de atacar a Castilla y León. Y hay que preguntarle qué pasó con los 21 medios aéreos híbridos, los hidroaviones que tenía en el año 21, ¿por qué pasaron a ser 16 en el año 2022? ¿Por qué oculta cuáles van a ser los medios aéreos para este año 2023? Porque quiero recordar que a veces el Gobierno trata de lanzar un mensaje equívoco. Los medios aéreos no se transfirieron a las comunidades autónomas. Nosotros tenemos obligación de tener uno operativo, pero los medios aéreos para extinción de incendios es obligación primera y primigenia del Gobierno de España. Nosotros lo complementamos con los medios aéreos que hemos incrementado. El año pasado hubo 2 medios aéreos más, de 21 pasamos a 23. Sin embargo, vemos cómo el Gobierno de España los disminuye y encima nos echa la culpa que los incendios no los apaga la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, el compromiso tiene que ser de todos, de todas las administraciones, de la Junta, de la Administración local, provincial y también del Gobierno de España, que hasta ahora lo que hace es criticar a Castilla y León y no trabajar en el mismo sentido. Sí, ha hablado del abandono de la ganadería extensiva y hay una pregunta sobre un tema que es también delicado aquí en Salamanca, el de los lobos. Dicen, han matado 5.000 cabezas de ganado en 2022. ¿Piensa el consejero que merecen o necesitan ser especie protegida los lobos? ¿Por qué no se pagan bien y rápido a los ganaderos afectados? Bien. Tema interesante y que tiene relación con todo lo que hablamos. La ganadería extensiva, ya lo dije antes, es uno de los elementos imprescindibles para que el uso del territorio vuelva a ser el que era, ¿no? Y volvamos a tener un medio natural equilibrado y donde disminuya el combustible. La ganadería extensiva ha desaparecido o se ha disminuido extraordinariamente por el cambio de uso y por la modernidad del éxodo a las ciudades. Sin embargo, nosotros desde Castilla lo protegemos. ¿Cómo lo protegemos? A través de las ayudas del PDR, del Plan de Desarrollo Rural, a través de distintas ayudas donde financiamos la ampliación de pastos y la mejora de los hábitats de la ganadería extensiva.
Es curioso que el Gobierno de España, que como he dicho antes, y permitidme que sea tan crítico, pero es que lo tengo que ser, porque es justo, nos ataque a Castilla y León e incluso en las orientaciones estratégicas de lucha contra incendios forestales que aprobó el Gobierno de España hace un par de años, decía entre ellas, hay que favorecer la ganadería extensiva. Correcto, estoy de acuerdo. Y ellos lo han hecho protegiendo el lobo por encima de lo que obliga la Unión Europea y la Directiva Hábitats, y está ocasionando el abandono de la ganadería extensiva. Es decir, eso es la congruencia de la acción de gobierno, que no predica con el ejemplo, sino que hace lo contrario a lo que dice que hay que hacer, pero ataca a otras administraciones. El lobo está protegido por Europa. La Directiva Hábitats en el año 92 determinó que al sur del Duero el lobo no se podía cazar. Había que gestionarlo, hacer controles excepcionales. Cada vez que hemos acordado un control, tengo unas diligencias en la Fiscalía del Estado por denuncia de los ecologistas, pero ahí estamos. Ahí veníamos trabajando históricamente, ¿no? Y buscábamos un equilibrio con la ganadería. Al norte se cazaba el lobo, una caza responsable, controlada por la Administración, con unos cupos comarcales perfectamente identificados para mantener su estado de conservación favorable, y tan favorable, de 400 lobos en los años 70-80 a 2.000 que hay actualmente. Por lo tanto, haremos un ejemplo de equilibrio en el que, bueno, los ganaderos y las organizaciones profesionales agrarias protestaban porque dábamos ayudas insuficientes, las íbamos actualizando, manteníamos un fair play y un cierto equilibrio. Y en esto vino Teresa Rivera y el Gobierno Sánchez, ¿no?, que dijo, no, pues si Europa al norte deja cazar, nosotros no vamos a dejar cazar. Y introducen el lobo en un listado de especies de especial protección, y nos quita a las comunidades autónomas la gestión del lobo, y nos quita la posibilidad de que sea objeto de caza, no por razones de conservación, porque ya he dicho antes que tiene un estado de conservación no solo favorable, sino una expansión brutal, porque en Segovia y en Ávila hace muchos años no había lobos, y llevamos muchos años teniendo lobos, solo por razones ideológicas. Y por tanto, ese ataque a la ganadería extensiva, ese ataque a nuestra forma de vida, a nuestro medio rural, es responsabilidad única y exclusiva del Gobierno de España, porque Europa no lo exige. Europa estaba contenta con el sistema anterior, e incluso el Parlamento Europeo y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, a uno de sus caballos lo mató un lobo, ha puesto de manifiesto y ha ordenado a la Comisión que se estudie medidas de flexibilización de la normativa europea, aquella que el Gobierno de España ha ido más allá. Por tanto, el Gobierno de España camina en sentido contrario a lo que camina Europa, y desde luego camina en sentido contrario a los intereses de Castilla y León, porque no le interesan a nuestros pueblos. Gobiernan desde la Moqueta de Moncloa, gobiernan desde la Castellana y desde los ecologistas de Salón, y nos están hundiendo a la ganadería de Castilla y León. Nosotros estamos con la ganadería. Ayer tuvimos un acto del partido donde estuvieron las 3 organizaciones profesionales agrarias, y allí anuncié que, tras una negociación que hemos tenido, antes del día 3 de abril, dictaremos una nueva orden de valoración de las compensaciones económicas, donde vamos a incrementar por 3 el presupuesto para compensar económicamente los daños a nuestros ganaderos, que no es la solución, que el ganadero no quiere que le compensen daños, quiere tener su ganadería, quiere producir la ternera avileña, quiere producir el queso de Gamoneo en Asturias, quiere producir el queso de Valdeón en el norte de León, no quiere que le indemnicen. Pero mientras esto es así, y mientras la Audiencia Nacional resuelve nuestro recurso a la orden ministerial, y mientras no cambie el Gobierno, esto va a ser de difícil solución. Sí, hay una pregunta un poco ideológica, porque preguntan en este equilibrio entre crecimiento económico y respeto a la ecología, ¿no cree que la legislación actual, sobre todo la europea, favorece a la ecología en detrimento de la economía, y que lo podemos pagar? Bueno, yo creo que probablemente esa pregunta viene en la vía, por ejemplo, de la nueva PAC, el nuevo Plan Estratégico de la Política Agraria Comunitaria, que es una política agraria comunitaria muy escorada hacia los ecoesquemas y hacia los compromisos ambientales de la agricultura, que suponen, desde luego, un freno al desarrollo agrícola. El problema que ha habido con la PAC es que ha habido una negociación errónea e insuficiente por parte del Gobierno de España. Otros países han sacado mejores planes estratégicos aprobados por Europa en materia de política agraria común. Yo recuerdo con cariño y, desde luego, echando de menos a Isabel García Tejerina, ¿no?, que en el anterior PAC, en el año 21, trajo 40.000 millones en el bolso de Europa, más para la PAC, y trajo determinados compromisos que limitaba en aquel momento incipiente obsesión ambiental
fundamental de las instituciones europeas. Sin embargo, en esta negociación el ministro Planas, por supuesto, no ha podido decir ni mu, porque la ministra Rivera, totalmente ambientalista y radical en estas políticas, le ha impedido defender a capa y espada a nuestra ganadería y ha impedido defender un plan estratégico de la política agraria en España que permita dar un poco de vida a nuestra agricultura y no tener ese carácter tan ambientalista que va a suponer, y ya lo veremos en el futuro, una merma, desde luego, de la producción agraria, que es algo capitalmente erróneo para Castilla y León y perjudicial para Castilla y León. Por lo tanto, es cierto que Europa tiene una mentalidad ambientalista muy acusada. Yo he tenido conversaciones, hemos tenido las comunidades autónomas del Lobo con el comisario Sinquevicius de Medio Ambiental y, claro, marchas de allí asustado, diciendo, pues si este señor es el que rige los designios europeos en materia medioambiental, estamos listos, ¿no? Es así, pero hay que asumir las consecuencias. La normativa europea es una normativa aplicable directamente a España, a Castilla y León, y debemos cumplir. Lo que tenemos que hacer en las negociaciones de aquello que podemos negociar, como es, por ejemplo, la PAC, haber sido más intensos, haber defendido más los intereses de España y de nuestra agricultura, no como lo ha hecho el ministro Planas, soterradito y calladito, para que la ministra Rivera no le llame la atención. Sí, una pregunta práctica. Pregunta si se van a ampliar los plazos para solicitar las ayudas de los fondos europeos para rehabilitación. Y yo añadiría si hay también ayudas para la instalación de placas solares en viviendas particulares, en comunidades de vecinos, en fábricas. Bien. Las dos cosas. Son dos cosas. Respecto a la primera, no es que está abierto el plazo. Es que no ha sido una convocatoria de ayudas a la rehabilitación de un mes. Es que se abrió el año pasado y está todavía abierta la posibilidad de solicitar esas ayudas hasta junio del año 2023. Repito, 61 millones y que además tenemos capacidad de incrementar y ampliar el presupuesto si se cumple con los proyectos presentados, que cumplan los requisitos establecidos, se cumple con las prescripciones. Que es cierto que además, y lo tengo que decir porque es así, los requisitos que ha impuesto el Gobierno de España en el Real Decreto que ha regulado estas ayudas son muy difíciles de cumplir y exige a la ciudadanía un esfuerzo muy importante. Para eso, desde luego, estamos a su disposición en la delegación territorial para apoyarles, ayudarles y asesorarles en la petición de esas ayudas a la rehabilitación. Pero la pregunta que tú me decías, ¿es necesario ampliar? No, es que está vigente, es que lleva vigente varios meses y todavía le quedan meses para poder ser solicitadas esas ayudas. Y animo a la ciudadanía a que las solicite. En definitiva, desde un cambio de ventanas, simplemente por unas ventanas eficientes, alcanzando un 7% de mejora energética, ya tiene una ayuda de hasta 3.000 euros. Por lo tanto, merece la pena asomarse y ayudas que pueden llegar a cerca de 20.000 euros para otras infraestructuras mayores como la envolvente térmica y otro tipo de mejoras. Por lo tanto, está vigente hasta junio del 2023. En cuanto a las placas y el autoconsumo, fomentamos el autoconsumo. Es importantísimo el autoconsumo y, por tanto, fomentamos que se instalen esas placas no solo por las industrias, no solo nosotros que lo estamos haciendo, la Junta de Castilla y León, por lo tanto, en todas las depuradoras, que estamos construyendo 250 depuradoras ahora mismo, 65 ya en obra, vamos a alimentar todas las depuradoras con placas solares. También los ciudadanos y las industrias tienen que hacerlo. Tienen ayudas, desde luego, de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Economía y Hacienda, y todos los años hay convocatorias, y este año la va a haber también para la instalación, para la ayuda. Hay ayudas también del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético del Gobierno de España. Todas estas dudas, desde luego, que sepan que hay una página web en la Junta de Castilla y León que les explica todas las ayudas que hay, las convocatorias, las pasadas, por si no se han convocado, que vean cómo eran, porque van a ser parecidas, y desde luego, en caso de duda, en el 012 de la Junta de Castilla y León tendrán la información necesaria. Y desde luego yo estoy a disposición de cualquiera que quiera preguntar por las mías. Hay un par de preguntas sobre la energía nuclear. Preguntan si en la Junta están valorando potenciar, recuperar la energía nuclear que ahora se está desmantelando en España, porque se ha demostrado que es más segura y limpia que otras y no contamina. Y también preguntan qué opinión tiene sobre las iniciativas de otros países europeos como Francia, que están volviendo a apostar con mucha fuerza por la energía nuclear. Bueno, lo primero, Castilla y León poco puede hacer para potenciar la energía nuclear porque no tiene competencias, entonces es difícil, ¿no? Lo que sí podemos es manifestar nuestra opinión. El Gobierno Sánchez es un gobierno que camina en sentido contrario a la realidad, a la necesidad, a lo sensato y a lo que hay que hacer, ¿no? Y a Europa.
y efectivamente pues, se han enrocado en el cierre de las centrales nucleares, nos ha perjudicado con la de Garoña en Burgos, ha perjudicado, por lo tanto, un sector de producción de energía sostenible y renovable que es verde, según la Unión Europea, y efectivamente es curioso, ¿no? Cerramos las centrales en España, pero hay 60 y tantas en Francia. Si el miedo es a un desastre nuclear, pues hombre, poco vamos a hacer ante un desastre nuclear de nuestros vecinos, porque vamos a comernos las consecuencias de ese desastre. Por lo tanto, falta sensatez en la iniciativa de gobierno, y sobra radicalidad, y sobran gestos, ¿no? Eso ha sido un gesto de radicalidad al movimiento ecologista en el que estamos en contra, desde luego. Creemos que ha sido un cierre precipitado, como también fue un cierre precipitado la energía térmica, la energía a través de las centrales térmicas que tenemos en Castilla y León, que efectivamente se habían renovado, habían hecho los procesos de descarbonización, de desnitificación, y que había que dar un movimiento a esas centrales térmicas durante un tiempo más para poder hacer una transición justa y razonable en esos territorios. No se hizo así, se cerró todo, las minas, las centrales térmicas, mientras otros países las mantenían, incluso abrían unas nuevas, con lo cual competimos en diferentes contextos y en perjuicio de España, pero esas son las políticas del gobierno Sánchez, unas políticas precipitadas, unas políticas de colorín, unas políticas de gestos, unas políticas de qué verde soy, y eso hace sufrir a los ciudadanos, a nuestra economía y desde luego a nuestro futuro. Sí, preguntan aquí si tiene Salamanca proyectado alguna red de calor, que lo ha contado, que hay un proyecto con la universidad, también para el hospital. Entonces, la pregunta sería ¿en qué estado se encuentra ese proyecto? Si hay plazos o cómo están las negociaciones con el ayuntamiento y con la universidad para esa red de calor aquí, primera red de calor en Salamanca. Bueno, pues estamos trabajando en ello, como decía Aznar, ¿no? Cuando en su momento, ¿no? Estamos trabajando en ello con el Ayuntamiento. Creemos que Salamanca es una ciudad compleja porque es una ciudad patrimonial, una ciudad donde cualquier intervención de obras que se realizan en la misma tiene que ser con mucha cautela y hay que tener en cuenta ese carácter patrimonial, ¿no? No obstante, sí que estamos trabajando, creemos que es interesante. Yo creo que el Ayuntamiento y el actual alcalde es un ejemplo de compromiso, como lo ha dicho él, con la modernidad, pero con el equilibrio, el mantenimiento de la patrimonialidad humana mundial de Salamanca, y en ese escenario trabajamos. Nosotros lo que trabajamos o lo que proponemos es que efectivamente la universidad tenga una red de calor. La Universidad de Valladolid tiene una red de calor, 28 edificios de la Universidad de Valladolid, de los 2 campus que tienen, es una red de calor hecha por la Junta de Castilla y León, que engancha también al Hospital Clínico de Valladolid, que su calefacción y su agua caliente es con la red de calor hecha por la Junta de Castilla y León, que es el hospital más grande en España, que tiene un sistema de calefacción por biomasa sostenible. Ese modelo queremos que es bueno que pueda venir a Salamanca. Trabajamos en ese escenario y trataremos de llegar a los acuerdos necesarios y a que eso pueda ser posible de la forma más adecuada, respetando la patrimonialidad de Salamanca. Bueno, pues un cambio de tercio. Un cambio de tercio porque preguntan por el nuevo reglamento taurino, en el que también el consejero está implicado, y la pregunta es si va a haber ayudas a las ganaderías salmantinas. Esta provincia es la más importante de España en ese terreno. Y también cómo se va a promocionar la cultura del toro en Castilla y León. La tauromaquia, el toro, tiene 2 competencias, ¿no? La competencia de la Consejería de Cultura y Turismo y la competencia regulatoria de esta consejería que yo me honro en dirigir, ¿no? En esa competencia administrativa y regulatoria, efectivamente, estamos en un proceso de mejora, modernización y unificación de distintos reglamentos para, en un solo reglamento, llevar a la tauromaquia a la modernidad, al futuro, a la sostenibilidad. Y en ese sentido estamos trabajando, pues se ha desarrollado un foro hace poco, que estuve yo presente en su inauguración, donde a través de distintas mesas todos los actores de la tauromaquia, que son muchos los que hay, con una actividad económica muy relevante en Castilla y León y especialmente en Salamanca, han puesto en manifiesto cuáles son las necesidades de regulación, qué es lo que hay que hacer para que no nos equivoquemos. Tratamos de normativizar desde el punto de vista legislativo o reglamentario, escuchando a aquellos a los que va dirigida la norma para que la reconozcan cuando la dictemos y no nos equivoquemos. Pretendemos hacer las cosas bien. Yo creo que ha sido una jornada muy interesante. Había hecho otra jornada el consejero de Cultura, salmantino también, en Ciudad Rodrigo. Unimos todas esas conclusiones de esas actividades y luego vamos a ir a un reglamento taurino único, moderno y que comprenda la innovación que proceda. En esta reunión se hicieron pruebas con nuevos instrumentos para
para garantizar un mayor bienestar animal y, desde luego, se incorporarán aquellos que se hayan considerado aceptables, razonables desde el punto de vista de la tradición y, en definitiva, la pregunta, elaboraremos un reglamento moderno que sea reconocido por todos, porque por eso trabajamos. Hemos ayudado a la tauromaquia durante el tiempo de la pandemia. Ha sido un sector absolutamente perjudicado por la pandemia, con muchas dificultades de muchas personas, de muchos profesionales que se dedicaban a esta actividad. Les ayudamos en lo que pudimos desde el punto de vista económico y con distintas medidas, y desde luego no cabe ninguna duda que la Junta siempre va a estar al lado de la tauromaquia, tanto en la versión Consejería de Cultura y Turismo como en la versión de mi consejería. Estamos ya muy cerquita de la hora y cuarto que nos habíamos marcado de límite, pero hay unas cuantas preguntas que vamos a intentar responder de la manera más rápida. ¿Qué opina de los nuevos impuestos que ha puesto en marcha el Gobierno a la generación de residuos, el depósito de residuos y plásticos? En general, la manifestación que tiene que hacer este consejero como consejero y como ciudadano es reprochar la obsesión impositiva que tiene este Gobierno. Es decir, estamos viviendo momentos en los que, en los momentos de mayor dificultad, este Gobierno tiene necesidades de alimentarse en sus ingresos, no para el interés general, sino para poner esos ingresos en determinados grupos minoritarios sociales de España, y eso está causando pues, unos problemas de involución de la actividad económica y social muy importantes. La Junta de Castilla y León, ¿qué hace? Justo lo contrario, compensar eso a través de una ley de rebajas tributarias que dictamos el Parlamento a propuesta de la Junta de Castilla y León en diciembre, a través de la bajada de impuestos que hemos incluido en la Ley de Presupuestos del año 2023, donde ayudamos a las familias, ayudamos a las empresas, especialmente a las empresas en el medio rural, especialmente a los jóvenes en el medio rural, para que comprar una explotación agraria en el medio rural sea más barato, paguen la mitad de los impuestos, para que la transmisión de una vivienda en el medio rural a un joven no pague impuesto de transmisiones, para ayudas a la natalidad, a la adopción. Todas esas políticas de rebajas impositivas, de esa fiscalidad diferenciada en el medio rural, es justo la política contraria a la que hace el Gobierno de España. Por lo tanto, es lógico que los compromisos ambientales tengan zanahoria y tengan también palo, y la normativa europea es una normativa que establece unas exigencias y hay que cumplirlas, y los gobiernos nacional y autonómico tenemos que tratar de hacerlo a través de la incentivación, del fomento, de la ayuda, del apoyo económico, pero también a través de determinadas consecuencias económicas, y por lo tanto parece que eso va a ser inevitable, pero de forma prudente, de forma correcta, buscando los intereses generales y no haciendo como hace el Gobierno de España con unas subidas impositivas de forma generalizada, perjudicando especialmente a las clases medias, y desde luego va a suponer un freno a la actividad económica y al empleo, sin duda ninguna. Preguntan sobre su opinión y qué futuro tienen las comunidades energéticas para polígonos y zonas industriales, y también si hay líneas de ayuda para eficiencia energética, no solo en edificios de uso particular o residencial, sino también para empresas y para grandes centros de trabajo. Desde luego, ese es uno de los futuros, ¿no? Las comunidades energéticas. Y nosotros estamos trabajando en la Junta de Castilla y León porque aquellos polígonos industriales que estamos ahora equipando en toda la comunidad con inversiones millonarias y ampliaciones, nos preocupamos porque constituyamos comunidades energéticas. ¿Por qué? Porque supone un elemento diferencial de competitividad. Una empresa que quiera establecerse en España, ¿dónde se va a establecer? Allí donde tenga menores costes. Y allí donde se le ofrezca en un polígono industrial una energía no de la red cara, sino una energía de autoconsumo de una comunidad energética industrial, ahí se establecerá. Es lo que estamos haciendo y trabajando en polígonos industriales como la ampliación de Villangos del Páramo y todos los polígonos industriales en los que estamos ahora invirtiendo. Tenemos dificultades porque la normativa impide comunidades energéticas y parques energéticos alejados a determinada distancia del lugar de consumo, y eso nos perjudica porque hay instalaciones de comunidades energéticas que tienen que estar más alejadas que lo que permite la normativa. Por lo tanto, llamamos la atención al Gobierno de España, que es una normativa nacional, para que modifique la normativa y nos facilite
facilite esas comunidades energéticas. Desde luego, Castilla y León va a ser una comunidad donde instalarse una empresa en un polo industrial de Castilla y León va a ser una oportunidad, porque el costo energético ya sabemos lo que significa y, por lo tanto, elegir Castilla y León va a ser elegir un menor coste energético. Ayudas, por supuesto, que las ayudas al autoconsumo, también hay ayudas al autoconsumo y a las instalaciones industriales. Y, desde luego, fomentamos y acompañamos esos procesos de descarbonización. Estamos ahora mismo, y pongo un ejemplo, que los ejemplos es lo que mejor se ve. Acor es la segunda planta de generación de azúcar de Castilla y León con remolacha. Está en Olmedo, es una empresa gasointensiva. En el proceso de obtención del azúcar se necesita mucho calor y lo hace con gas. Pues afronta un proyecto de 70 millones de euros para que ese calor venga a hacerse por biomasa, con la participación de la Junta de Castilla y León, y por lo tanto es otro ejemplo donde, aparte de las comunidades energéticas eléctricas, hay que también diversificar el origen de la energía necesaria para los procesos industriales. Y esto es un ejemplo también en el que está la Junta de Castilla y León, que significa modernidad, significa descarbonización y futuro para esa empresa, porque sin ese cambio de modelo, el comercio de los derechos de CO2 hacía imposible su continuidad. Y es un ejemplo de un compromiso de los cooperativistas, que son los agricultores, junto con la Junta de Castilla y León, para pervivir y hacer sostenible esa planta. En el tema de los polígonos industriales, las comunidades energéticas va a ser también un futuro absolutamente imprescindible, y en él vamos a estar, y estamos, la Junta de Castilla y León. Sí, una pregunta muy concreta, porque sobre el problema del nematodo de los pinos, pregunta si ayudarán a los municipios que están sufriendo, que llevan más de 10 años sin poder gestionar los pinares, si va a haber ayudas y cuál es el horizonte un poco de esta gestión. La palabra ayudas es la palabra más comentada en las preguntas, que es lógico, para eso estamos las administraciones, ¿no? El nematodo del pino es una enfermedad que, junto con muchas otras, lo que hacemos es, por un lado, con las universidades, investigar la mejor forma de atacarla, porque no está claro los procesos, bien los tratamientos biológicos o químicos que hay que aplicar, y por lo tanto trabajamos con las universidades, tanto para el chancro de la castaña como para la bispía del castaño, buscando efectivamente el mejor conocimiento científico, porque no tenemos que saber qué hay que hacer. Pues si diagnosticas una enfermedad pero no sabes cuál es su tratamiento, pues es ir con palas de ciego, ¿no? Desde luego nos preocupa en Salamanca, preocupa también el pino piñonero en Valladolid, donde tiene mucha trascendencia, y estamos trabajando en dar solución desde el punto de vista de la sanidad forestal a ese problema. En cuanto a las ayudas tienen que ir en la vía de las ayudas que tenemos en el marco del Plan de Desarrollo Rural, las que gestionamos nosotros, y que, bueno, pues tienen cabida acciones de innovación en la plantación, pero ayudas para la compensación de una plantación por haber tenido un suceso de este tipo, de momento, en principio, no la tenemos establecida, y, desde luego, si fuera necesario, porque esto tiene un cariz relevante, pues lo plantearíamos. Sí, vamos con la última. Pido disculpas porque no vamos a poder plantear todas las preguntas, y las hay también interesantes, pero estamos ya fuera de tiempo. La última es, las ciudades sostenibles necesitan ciudadanos concienciados. ¿Qué estrategias de concienciación ciudadana están previstas para cumplir estos objetivos, sobre todo en el tema de la segregación de los residuos orgánicos? Bueno, yo creo que es una labor de todos, y vosotros, los medios de comunicación, la Gaceta en concreto, que tiene muchísima implantación y muchísimos lectores, tanto en digital como en periódico de papel, hacéis un papel extraordinario, un papel fundamental. Sois los transmisores de las políticas públicas y de las necesidades. Nosotros lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León es ejecutar una estrategia. Tenemos en marcha la segunda estrategia ambiental, de educación ambiental, que termina este año, que la estamos evaluando, y estamos ya acabando la tercera estrategia de educación ambiental que pondremos en marcha a final de año. Esa estrategia es poner recursos, tenemos más de 500.000 euros al año en distintas líneas de actuación en coordinación
coordinación con la Consejería de Educación y por poner ejemplos, que creo que es lo mejor, antes de ayer, no ayer, dimos unos premios que los premios Fuentes Claras, unos premios donde premiamos proyectos ambientales elaborados por pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes, sus ayuntamientos, sus grupos de acción local, organizaciones sin ánimo de lucro, y dimos esos premios y fue una jornada muy bonita, ¿no? Una jornada sencilla, pero que es muy relevante. 6 premios, primeros y segundos premios, de proyectos relevantísimos, de pequeñas poblaciones donde sus alcaldes, los jóvenes, se comprometen con proyectos ambientales. Y además con algo muy interesante, y es que luego esos ayuntamientos, en cada ayuntamiento hacemos una jornada de la Escuela de Alcaldes y citamos a todos los alcaldes que podamos, de acuerdo a las infraestructuras que tiene ese ayuntamiento, para escuchar y ver ese proyecto que ha ganado, ese proyecto, ese premio, ese reconocimiento de Fuentes Claras, y puedan imitarlo, ¿no? Eso es uno de los ejemplos de educación ambiental que hacemos junto con los protocolos de educación ambiental de nuestros colegios a través de la Consejería de Educación, pero lo tenemos que hacer todos. Nosotros, lo hace el Ayuntamiento de Salamanca, lo hacen las diputaciones y también los medios de comunicación. Al final, el medio ambiente es planificar, legislar en global, pero actuar en local. Y para actuar en local, la suma de los esfuerzos individuales es el éxito, ¿no? Grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Eso es especialmente importante en materia, por ejemplo, de residuos. De nada vale que hagamos grandes inversiones, grandes estrategias, grandes normas, si luego uno va a casa y tiene un contenedor donde echa todo. Para eso tenemos también unos buenos agentes ambientales que son los jóvenes y los niños, que son los que llaman la atención a sus padres y, por lo tanto, trabajamos especialmente con ellos. Pues muchas gracias, consejero, por el esfuerzo en explicar y en motivar también en este proyecto conjunto de sostenibilidad de las ciudades. Creo que merece un aplauso, consejero. Muchas gracias. Permíteme daros las gracias, pedir disculpas al auditorio porque he hablado muy deprisa y de forma a veces atropellada, porque quiero decir muchas cosas, porque tenemos muchas cosas que lucir y decir de nuestra acción y tenemos también cosas que mejorar y, por lo tanto, agradecer las preguntas y algunas críticas o peticiones porque no llegamos a todo y debemos intentar llegar. Bueno, sin duda ha sido muy interesante y no quiero cerrar este foro sin dar las gracias a los patrocinadores, a la Junta de Castilla y León, al Ayuntamiento de Salamanca, a la Universidad Pontificia, a ENUSA, a Parque Cementerio, a Berkeley Minera, a CEINSA Salamanca, a FCC Medio Ambiente, a Laboral Cucha y también al casino que nos cede este espacio que tanto alababa el consejero justo antes de empezar este foro. Muchas gracias y les deseo a todos un buen día. Muchas gracias. Hasta luego.